Ok, hermanos, muy buenas noches. Pues bueno, ahora comentando, continuando con esta serie de predicaciones del Evangelio de según San Mateo. Y hemos visto alrededor, lo hemos visto en internet, en periódicos, a nivel mundial, políticamente. Han existido muchas preguntas el día de hoy. Obvio, preocupan demasiado a la sociedad. Entre la iglesia y el Estado, cuestiones proféticas entre Israel y el mundo, el tema del aborto, el tema del divorcio, la pena de muerte, la economía, la pobreza mundial y otros temas sobre teología. Pero la pregunta más profunda de todas es la que hace el Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo de quien es hijo? La pregunta tiene que ver con su misión, porque Él es el ungido con una tarea muy especial a realizar. Escúchame. El destino eterno de todo ser humano depende de la respuesta que se dé a esa pregunta. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Vamos a estar trabajando del versículo 41 al 46 y le voy a dar lectura. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hoy aprenderemos dos principios de la naturaleza de Dios que nos motivará más a confiar en su divinidad de Cristo. Esto está dividido en dos partes. Vimos que está dividido en dos partes. Número 1, Jesús es el hijo de David, es decir, el Mesías, del 41 al 43. Segundo punto, Jesús es el Señor de David, es decir, el Mesías, del 43 al 46. Versículo 41. Dice la palabra de Dios: estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora viene una pregunta estupenda del Señor Jesucristo hacia los fariseos. Recordemos que todo el Evangelio de Mateo habían estado haciendo preguntas a los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas, de una forma tentando al Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor, por decirlo así, el Señor se los voltea porque, bueno, ustedes van a recordar, Cristo conoce el corazón de los hombres y sabe qué va a decir, qué va a salir de su boca de esas personas. Ahora los fariseos recibirían una pregunta muy importante. Y no era para ridiculizarlos, no. Era para hacerles entender que su sabiduría, su intelectualidad estaba mal ubicada. Recordemos que los fariseos, bueno, era un grupo de partido muy grande, influyentes. Estos habían estado haciendo regularmente, todo el tiempo, preguntas al Señor Jesucristo. La meta,
tentarle y buscarle algún error en sus declaraciones. Notemos que en el versículo 41 sigue siendo martes. Estamos a unos días de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Dice en Marcos, paralelo, en el 12:35, porque dice en el versículo 41 de Mateo, y estando junto a los fariseos, no nos da más datos, pero en Marcos nos dice que Jesús estaba enseñando en el templo, es decir, 12:35 de Marcos, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Versículo 42 dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? La pregunta está hecha en el aire. Ahí está la pregunta. La respuesta no tardó. Ellos contestaron y dijeron, de David. Recordemos nuevamente, ellos habían estudiado el Antiguo Testamento. Eran maestros y doctores de la ley. Aquí vendría una explicación fundamental sobre la descendencia de David, que es donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Que a la verdad ellos respondieron, sí, acertadamente. Le dijeron, pues de David. Recordemos que ellos esperaban un guerrero, un líder político que acabaría con el imperio romano, un gran líder. Sin embargo, la frase que se está expresando en este momento está hablando en tercera persona, cuando dice, ¿qué pensáis del Cristo? No dijo, ¿qué pensáis de mí? Esto lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo con la intención de que dieran una respuesta acertada. En realidad, la idea de que Jesús pudiera ser el Cristo, a ellos les parecía esto repugnante. No pasaba por sus mentes que Cristo era el Hijo de Dios. Dice en el versículo 42, en el inciso B, le dijeron de David. Ellos conocían muy bien y entendían y habían estudiado el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Por tiempo, me gustaría que en sus casas lo leyeran del capítulo 7. Todo el capítulo 7 es impactante como habla Dios a Natán. Y luego Natán se lo comunica a David. Pero me voy a enfocar en el versículo 12. Dice Natán, enviado por Jehová, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, no levantaré después de ti a uno de tu linaje, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y dice, y afirmaré su reino. Recuerden que el primer punto que estamos viendo es Jesús es el Hijo de David, es decir, el Mesías. Versículo 13. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con todo esto? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto es el reino de Jesús. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
una pausa. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando aquí, en este contexto? Cuando dice, capítulo 7, versículo 12, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Qué se refiere? Esto sería el Mesías venidero, el que iba a establecer un reino de David temporal. No, para siempre. Aquí está la promesa. Dice Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los fariseos no contestaron de esta forma. Intelectualmente contestaron, sí, pues es hijo de David, nada más. Habían estudiado el Antiguo Testamento, recordemos, eran doctores de la ley. Pero la simple idea de pensar, tú eres el Hijo de Dios, a ellos no les quedaba muy claro, no les molestaba eso. Ustedes saben que en todo el Evangelio nuevamente buscaban la forma de tentar al Señor Jesucristo. Que por cierto, siempre el Señor contestó con sabiduría. Siempre. Una y otra vez, regresando al Antiguo Testamento. ¿Qué acaso no habréis leído lo que dice aquí? ¿Cómo? ¿Tú siendo doctor? ¿Tú que enseñas en las sinagogas? ¿Cómo? No es posible. Luego, cuando dice aquí mismo en 2 Samuel, en el 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué significa esto? Por supuesto que esto se refiere directamente con Jesús, el Mesías. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Este es el gran hijo que tendría el carácter mismo del Padre. La futura simiente de David tendría la misma esencia de Dios. ¿Y qué significa cuando dice en el versículo ahí mismo en el 14, dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre? Bueno, esto significaría que habría disciplina para aquellos que cometieran iniquidad sobre este linaje. ¿Quién estableció el linaje? Dios mismo lo estableció. De esta descendencia va a venir el Salvador, el Rey, y su imperio va a ser más grande que David. Esto, por supuesto, muestra el carácter de Dios, un pacto incondicional con David. El Mesías vendrá a su reino glorioso y majestuoso. En este pacto no cambiaría nada. En Hechos 2:29 dice en el Nuevo Testamento, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, pongan atención, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Efectivamente, Dios ya lo había establecido, que Cristo iba a venir de la descendencia de David humanamente. Es
maravilloso cómo Dios les hace, no, vuelvo otra vez, no era para ridiculizarlos allí enfrente de los demás, era para que pensaran. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Quién habían hecho las preguntas? Pues el fariseo. Era para que se ubicaran en lo que estaban respondiendo. Tenían enfrente al Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de David. Es decir, el Mesías. En mi segunda parte, en el versículo 43, dice, Él les dijo, pues, viene otra pregunta. Pues, ¿cómo a David en el Espíritu le llama Señor? A ver, contéstenme esa pregunta, fariseos. ¿Cómo? Pues, ¿cómo David en el Espíritu? Aquí hay una clave hermosa. En el Espíritu le llama Señor. Recordamos, hoy aprenderemos dos principios de la naturaleza de Dios que nos motivará más a confiar en su divinidad de Cristo. Acabamos de ver que Jesús, sí, efectivamente era el Hijo de David, sí, humanamente. El segundo punto de mi bosquejo, del 43 al 46, Jesús es el Señor de David, nuevamente, es decir, el Mesías. Cuando dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? ¿Qué significa esto? David había sido influenciado por el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo haber dicho esto? Por el Espíritu Santo. Recuerda que toda la Escritura, en 2 Timoteo, toda la Escritura, ni una sola se queda afuera, totalidad, un círculo perfecto. Toda la Escritura es inspirada. Ay, por Dios. Esto seguramente a los fariseos, pues más adelantito, yo creo que no lo dicen claro, pero como que tuvieron miedo, porque ya no hicieron más preguntas. Porque mira lo que dice cuando dice llama a Dios. ¿Cómo le llama? Señor. Es decir, Cristo estaba dando una instrucción. Bueno, ok, si tú respondes que el Hijo, el Cristo, desciende de David, es hijo de David. Ok, está bien. Pero, entonces, ¿cómo David le llama Señor? Lo hemos visto por el Espíritu Santo. Cristo les dio una instrucción para que vieran que David era inspirado por Dios. Y le citó el Salmo 110, versículo 1. ¿Por qué le citó este salmo? Hermanos, porque ellos lo conocían. Ellos lo habían estudiado. Ellos eran los intérpretes de la ley. Dice el Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para la realización de estos bosquejos, de toda esta información, yo veo 8 comentarios válidos que aquí hemos estudiado. Es impresionante toda la información que encontramos. Me llamó mucho uno cuando dice, hay quienes dicen que este salmo del 110 es el credo de David.
porque se encuentra en los artículos de la fe cristiana. David, por fe, alabó al Mesías que habría de venir. David en el Espíritu le dice, Señor, ahí está la respuesta. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa esto? Dios Padre, escucha, Dios Padre invita a Dios Hijo a sentarse en un lugar de honor en el trono celestial. Recordemos que en el Antiguo Testamento el poner el enemigo en el piso y el pie arriba de él, pues era algo de victoria. Esto significaba victoria. Tus enemigos, ¿qué significa? Esto resulta que es de un enemigo que yace ante una persona en el polvo a los pies del vencedor, de modo que éste pueda poner a sus pies en el cuello del caído. Es decir, el Señor, aquí está diciendo, el Señor asegura un triunfo completo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El primer uso de la palabra Señor, aquí podemos encontrar otra clave, hace referencia a Dios Padre. Y el segundo, al Mesías. De modo que David se refirió al Mesías como su Señor. Tú recordarás que en el segundo punto de lo que estamos estudiando es Jesús es el Señor de David, es decir, el Mesías. No podía decir más que una sola cosa, que su verdadera descripción es Hijo de Dios. Pero el título Hijo de David como que no era algo adecuado. Pero el Hijo de Dios sí lo es. El Mesías no se ha de concebir en términos de conquistas davídicas, sino en términos de amor divino y sacrificial. Aquí pues Jesús presenta sus mayores credenciales. En él no hay un conquistador terrenal que repetiría los triunfos militares de David, sino el Hijo de Dios que demostraría el amor de Dios sobre la cruz. Eso lo vemos más adelante, capítulos, días más adelante. No obstante, llamar al Mesías Hijo de David no simplemente es creerle a un príncipe de la dinastía de David y un conquistador terrenal. Debéis ir más allá porque el Mesías es el Señor de David. En el versículo 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Habría pocos aquel día que captaron algo de la grandeza de lo que Jesús quería decir. Pero cuando Jesús pronunció estas palabras, fue fulminante para los fariseos. Ya no vemos que hicieron más preguntas, por lo menos aquí. También en esta confrontación final entre Jesús y sus enemigos, que habían tratado de sorprenderlo, Jesús ha vencido nuevamente a sus adversarios en forma tan completa y con palabras sabias. En realidad, ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Conclusión, mis hermanos. Él tomó nuestra naturaleza humana y así se manifestó Dios en la carne. En este sentido es el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Nos conviene sobre todo indagar seriamente sobre ¿tú qué piensas de Cristo? ¿Es el complemento glorioso a tus ojos? ¿A tu corazón?
Que Cristo sea nuestro gozo, nuestra confianza, nuestro todo. Que diariamente seamos hechos más a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo y más dedicados a su servicio. Muchas gracias. Gracias.